Entonces, la segunda parte del problema me dice cuánto se desplazó cuánto se desplazó en esos 4 segundos. Voy a tratar de seleccionar el, este escrito para poder borrar. A ver, esta. Bueno, entonces me pregunta cuánto se desplazó. Bueno, muy bien. Entonces, para el desplazamiento, nosotros también teníamos originariamente una fórmula cuando nos referíamos a movimiento en el eje de las X, decíamos que la X es igual a la X sub 0, o sea, la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y en este caso particular, nosotros tenemos que llevar todo al desplazamiento en el eje de la Y, ¿sí? Es igual a I sub 0 más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. Es decir, menos un medio de G. Esto es por la convención de los signos, ya que G siempre tiene signo hacia abajo. Bueno, entonces ahora me preguntaba cuánto se desplazó en 4 segundos. ¿Cuánto se desplazó en 4 segundos? Y nosotros sabemos que inicialmente, ¿no es cierto?, lanzamos desde la altura que vamos a llamar 0. O sea, esto sería la I igual a 0. Cuando estamos tirando la piedrita, eso sería el I igual a 0. Entonces, I sub 0, esto vale 0, ¿sí? Esto vale 0. I sub 0 es igual a 0. Entonces, I me quedaría igual a velocidad inicial por tiempo, o sea, 20 metros sobre segundos por 4 segundos, menos un medio de G, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por 4 segundos al cuadrado, por tiempo al cuadrado. Bueno, los dejo calcular eso, y que ustedes me digan a qué altura va a estar, perdón, no a qué altura va a estar, sino cuánto se desplazó, ¿sí? ¿Cuál es el desplazamiento que lleva cuando han transcurrido 4 segundos? A ver, aguardo el resultado. No sé si está bien, pero a mí me dio 1,6 metros. Muy bien, está perfecto. 1,6 metros está perfecto. Es decir, nosotros tenemos que a lo largo que fue transcurriendo el tiempo, a medida que fue transcurriendo el tiempo, la piedrita hizo, vamos a suponer, en el primer segundo en el segundo 0 estaba en 0, en el primer segundo ya tenía una cierta altura, si yo acá grafico las alturas en metro, ¿sí? Tenía una cierta altura, en el segundo segundo tenía vamos a hacer un poquito más chica las escalas, vamos a ponerle 0,5, tenía una cierta altura, después cuando ya estábamos en un segundo tenía otra cierta altura, después otra, llega a una altura máxima, comienza a caer, ¿sí? Y cuando estoy en 4 segundos, en ese momento, cuando estoy en 4 segundos, está en una altura de 1,6. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes hicieron recién, cuando hallaron I, ¿sí? Es encontrar este numerito, 1,6. Cuando transcurrieron 4 segundos, está en 1,6. Y la tercera pregunta que me hace, me dice, fíjense, me dice, ¿cuál es la altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima?
ustedes fíjense que la altura máxima la va a tener acá, en este momento, ¿sí? En ese momento la piedrita adquiere la altura máxima. Ojo, el tiro siempre se mantiene en el eje vertical. Esto es a medida que transcurre el tiempo, punto a punto, cuál fue la altura que fue alcanzando. Bueno, ¿cómo hago para calcular la altura máxima? ¿Cómo hago para trabajar la altura máxima? Bueno, para trabajar la altura máxima, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a utilizar la formulita. A nosotros cuando hablábamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, decíamos que la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por lo que sería el x final menos el x inicial, o 2 por a por delta x, le llamábamos nosotros, ¿sí? Esta era la formulita que utilizábamos, ¿sí? Ahora bien, en este caso en particular, vamos a decir la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g, otra vez, porque la aceleración es para abajo, pongo ese menos, y ahora en vez de poner delta x, podríamos poner delta y. Podríamos poner delta y, porque estamos en el eje vertical. Y resulta que el delta i es finalmente la altura máxima a la que llegó menos la altura inicial, que es 0. Eso es delta i. ¿Por qué? Porque es la altura inicial, la altura máxima, menos desde donde partió, que partió desde el 0. Entonces, más o menos acomodando, y además teniendo en cuenta que la velocidad final en el movimiento de tiro vertical, nosotros adquirimos una velocidad final que es 0. ¿Por qué? Porque llego a la altura máxima, y cuando alcanzo la altura máxima, como muy bien hoy observaron ustedes, que me dijeron la velocidad final es 0, y que nosotros lo escribimos y después dijimos cuando haya alcanzado la altura máxima. Entonces, cuando haya alcanzado la altura máxima, esto va a ser 0. 0 va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g, y ahora en vez de poner delta i, directamente pongo altura máxima. Entonces, con esta formulita, si yo meto los números en esta formulita, yo ya puedo obtener la altura máxima. O bien, lo que puedo hacer es utilizar esta formulita y trabajarla un poco y quedarme con una fórmula de altura máxima. Es decir, si 0 es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 gravedad por altura máxima, ¿sí? Yo puedo ahora este menos 2 gravedad pasarlo para el otro lado, positivo, o sea, 2 gravedad por altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Fíjense que ahora 2 por g, que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y me queda que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por g, ¿sí? Y entonces esta puede ser la fórmula que usemos para calcular la altura máxima cuando nosotros estemos trabajando con tiro vertical. Entonces, dicho esto, ya tengo todo para aplicar mi formulita de altura máxima en tiro vertical. Entonces, allí, ahora sí, ay, perdón, que sin querer para borrar, tocó el escrito. Bueno, entonces, fíjense, altura máxima va a ser igual, y los dejo a ustedes aplicar esta formulita de altura máxima. Y ya me comparten cuánto les da la altura máxima a alcanzar. Puede ser que de 20,41 metros. Muy bien, excelente, excelente. ¿Te dio eso también? Sí, sí.
Muy bien, 20,4 metros es la altura máxima alcanzada. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un resumen de formulitas para tiro vertical.